Yo quisiera que me suelten aquí conmigo porque yo ya no puedo más. El video de hoy será muy difícil de hacer y también de ver. Para mi audiencia, especialmente para aquellos que no son padres, les pido que traten de imaginarlo, y para quienes sí lo son, estoy seguro de que me comprenderán perfectamente. Un buen padre daría cualquier cosa por sus hijos. El amor de un padre hacia sus hijos es el amor más puro que puede existir. Ahora, imagina que envías a tus hijos a jugar con sus amigos o a hacer algunas compras para la casa. Te sientas en el sofá a ver televisión y esperas a que regresen. Esperas y esperas. Pasan las horas, las 7 de la noche, las 8, las 9, y la desesperación comienza a apoderarse de ti. Llegan las 10 de la noche y decides salir a buscarlos. Mientras recorres las calles con el corazón en un puño, tu esposa te llama, alterada. Te dice que ha recibido una llamada de un desconocido que asegura que tus hijos están abandonados en una zona peligrosa de Guayaquil. Con las manos temblorosas y el alma hecha pedazos, tomas el teléfono. El hombre que llamó te pasa con tu hijo mayor y escucha su voz quebradiza diciéndote: papi, ven, sálvame, estamos aquí en Taura botados. Los militares nos cogieron porque supuestamente estábamos robando, pero no estábamos haciendo nada. Papá, ven a rescatarnos, por favor, estoy asustado. Esas son las últimas palabras que escuchas de tu hijo. Hoy les voy a presentar el caso de los desaparecidos de las Malvinas, un grupo de jóvenes que fueron detenidos por 16 militares en Guayaquil y que lamentablemente tuvieron un destino trágico. En este video quiero enfocarme en las posibles hipótesis sobre lo que realmente ocurrió con ellos. Así que ponte cómodo, porque este caso no solo te impactará, sino que también te hará reflexionar. Quédate hasta el final y, si tienes algo que aportar, no dudes en dejar tu opinión en la caja de comentarios. Seguro que puedes ayudar a esclarecer más de una duda. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, así puedes estar atento al contenido que publico y no perderte ninguno de mis videos. Dicho esto, comencemos. El 8 de diciembre de 2024, 4 jóvenes de entre 11 y 15 años, Josué, Ismael, Nehemías y Steven, salieron a jugar fútbol cerca de sus casas en el sector de las Malvinas, en Guayaquil. Esa tarde, mientras estaban en la calle, fueron interceptados por militares que realizaban un operativo en la zona durante la noche. Según testigos, los jóvenes fueron detenidos y llevados en un vehículo militar, acusados supuestamente de estar involucrados en un robo, aunque no había y no hay pruebas de ello. Esta es la parte menos controvertida del caso, ya que existe evidencia en video y los militares han declarado llevarse a estos chicos con la presunción de robo, testimonios que retomaremos más adelante. Presta atención al video. Horas después de este acontecimiento, uno de los niños, Ismael Arroyo, logró llamar a su padre Luis Arroyo y, con voz desesperada, le pidió ayuda, diciendo que estaban abandonados en una zona peligrosa cerca de Taura. Esa fue la última vez que se tuvo contacto con ellos y fue la última ubicación conocida de estos chicos. El padre alertó a la policía y envió a los agentes a la ubicación mencionada para recoger a sus hijos. Sin embargo, lamentablemente, al llegar al lugar, la policía no encontró a nadie. Este caso podría haberse resuelto de manera sencilla y mucho menos traumática si los chicos hubieran aparecido sanos y salvos y hubieran contado su versión de los hechos, señalando qué ocurrió y quiénes fueron los responsables de su detención y posterior liberación en una zona tan alejada de su hogar. Pero la realidad fue muy distinta. Los restos calcinados de los 4 jóvenes aparecieron el 24 de diciembre de 2024, 16 días después de su desaparición, el 8 de diciembre de 2024. Durante esos 16 largos días, los padres de los chicos mantuvieron la esperanza de encontrarlos con vida y traerlos de vuelta a casa. Sus cuerpos fueron hallados en una zona rural de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil. Este macabro descubrimiento confirmó el trágico desenlace que algunos ya temían y desató una ola de conmoción e indignación en todo mi país. Antes de proceder con las hipótesis, quiero aclarar algunas cosas que se ponen en duda alrededor de este caso, bajo las propias palabras del presidente. No podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. No se puede adelantar, como ya se ha mencionado, una desaparición forzada, señor presidente. Correcto.
Primero, sí, este caso podría ser catalogado como desaparición forzada y dependiendo de las circunstancias y la responsabilidad estatal, cosa que todavía no está esclarecida, también como un crimen de Estado. Déjame explicarte por qué utilizando las definiciones de ambos términos. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. En este caso, los jóvenes fueron detenidos por militares que son agentes del Estado, se desconoció su paradero durante 16 días y no se proporcionó información clara sobre su situación. Y por último, esto los dejó en una situación de total indefensión, lo que cumple con los criterios de desaparición forzada. En toda regla, este caso es un caso de desaparición forzada. Y siguiendo esta misma línea, un crimen de Estado es un acto ilícito cometido directamente por agentes del Estado o por personas que actúan bajo su mando, con la intención de violar derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida o a la libertad. Y en este caso, si se confirma que los militares como representantes del Estado participaron en la detención, traslado y posterior abandono o asesinato de los jóvenes, se podría calificar como un crimen de Estado. La responsabilidad estatal se agrava cuando hay encubrimiento o negligencia en la búsqueda o falta de medidas para proteger a las víctimas, como ocurrió en este caso debido a múltiples irregularidades. Déjame te las explico. Primero, hubo falta de registro oficial de la detención. No existe ningún informe militar dirigido a un superior que registre la detención de los menores el 8 de diciembre, cerca de las 8 de la noche, en la avenida 25 de julio, al sur de Guayaquil, como lo exige el protocolo. Segundo, hubo ausencia de indicios sobre el supuesto robo. Los militares alegaron haber detenido a 3 de 8 presuntos implicados en un robo, pero no presentaron testigos, versiones ni denuncias que confirmaran el supuesto ilícito. Según el fiscal Cristian Fares, no hay evidencia que vincule a los menores con ningún acto delictivo. Tercero, existió una falta de reporte a las autoridades competentes. Las Fuerzas Armadas no informaron al sistema ECU 911 sobre el presunto robo ni entregaron a los menores a la DINAPEN, la institución especializada en casos de niños y adolescentes, incumpliendo el procedimiento obligatorio. Cuarto, existe un desconocimiento del lugar exacto de la liberación. Aunque los militares declararon que los menores no ingresaron a la base aérea de Taura, tampoco precisaron el sitio donde fueron abandonados. Según la Comisión de Derechos Humanos, el lugar sigue siendo indefinido y se trata de una zona rural insegura y oscura a más de 40 kilómetros de su barrio, lo que hace imposible su regreso seguro. Y por último, existe una ausencia de orden judicial para la liberación. La jueza que calificó el caso como desaparición forzada cuestionó que no existiera una orden de liberación emitida por una autoridad judicial, requisito indispensable para actuar conforme a la ley. Con base en estas irregularidades, el caso encaja como desaparición forzada. Si se demuestra que los militares actuaron con conocimiento, bajo órdenes o con la tolerancia de altos mandos, también podría calificarse como un crimen de Estado, al tratarse de una grave violación de derechos humanos perpetrada por agentes estatales. Este extremo deberá ser esclarecido por la justicia, pero los indicios apuntan hacia esa posibilidad. Ahora sí, vamos con las hipótesis. La primera hipótesis señala que los militares podrían haber sido los perpetradores del crimen. Esto habría ocurrido si los agentes consideraron a los niños una amenaza, pese a la ausencia de pruebas que los vincularan a algún delito. En Ecuador, tanto las Fuerzas Armadas como la policía tienen un historial documentado de cometer abusos de poder y violaciones de derechos humanos, y suelen reaccionar de forma autoritaria cuando se cuestiona su autoridad. Es posible que alguno de los menores se mostrara desafiante durante la detención, lo que pudo haber escalado la situación hasta un desenlace trágico, o bien que los confundieran con delincuentes. Las pruebas respaldan esta hipótesis o línea de investigación. Primero, los niños fueron detenidos oficialmente por militares. Existe video de este acontecimiento, lo que demuestra que estuvieran bajo su custodia. No se registró su detención formalmente, incumpliendo los protocolos obligatorios. El lugar exacto de su liberación nunca fue precisado, lo que puede ser un intento de encubrimiento. En audiencias judiciales no se han presentado evidencias de que los menores hayan sido liberados vivos y en un lugar seguro. Y por último, los testimonios de algunos familiares y organizaciones de derechos humanos señalan contradicciones en las declaraciones militares.
militares. Con todas estas pruebas podríamos pensar que esta hipótesis es probablemente la más válida, y esta hipótesis tendría fundamento si no fuera por un detalle clave: la llamada que recibió Luis Arroyo, uno de los padres de los niños desaparecidos. Este hecho abre una nueva hipótesis o línea de investigación que, en mi opinión, es la más plausible. La desaparición y posterior asesinato de los jóvenes fue resultado de la negligencia por parte de los militares, quienes abandonaron a los menores en Taura. Esta parroquia es conocida por su inseguridad y por la presencia de grupos criminales peligrosos como los Lagartos, una organización dedicada a la extorsión, la trata de personas y otros delitos. Según el testimonio de Luis Arroyo, fue un hombre no identificado quien lo contactó y mencionó que una mafia había tomado a los niños. Este relato coincide con las declaraciones de testigos clave que no solo confirman esta versión, sino que aportan detalles concretos como nombres y hechos. La explicación parece clara: al ser abandonados en medio de la nada, desorientados, semidesnudos y sin nadie que los protegiera, los niños se convirtieron en víctimas fáciles para estas redes criminales. La mafia pudo haberlos secuestrado con diversos fines, como explotación laboral, reclutamiento como sicarios, explotación sexual o incluso extorsión a sus padres. Niños indefensos en estas condiciones son, lamentablemente, un blanco ideal para cualquier organización criminal. Pero, ¿por qué asesinarlos? La respuesta es compleja, ya que aún no tenemos del todo claro lo que ocurrió y los hechos siguen bajo investigación. Sin embargo, tengo un par de teorías. Primero, esto podría deberse a un mal manejo del secuestro. A veces las bandas criminales carecen de experiencia o protocolos claros para manejar a sus víctimas, lo que puede llevar a abusos físicos excesivos que terminan en muerte accidental, en especial con estos niños, que eran menores de edad. Tal vez estos chicos intentaron escapar o resistirse y los criminales, en su brutalidad, terminaron causándoles la muerte de manera involuntaria. Esto podría explicar tanto la tortura como la forma salvaje de intentar eliminar las pruebas, incinerándolos. Aunque es menos común, también existen casos documentados en los que fuerzas armadas o la policía han empleado métodos de tortura, especialmente en interrogatorios ilegales o cuando perciben que las víctimas son una amenaza. Sin embargo, estas instituciones suelen actuar con mayor discreción para evitar el escrutinio público, por lo que una brutalidad tan explícita no encaja del todo con sus patrones habituales. Otra posible explicación para el asesinato de los niños es que tal vez lograron identificar a sus captores o descubrieron información comprometedora, como nombres, lugares de operación o actividades delictivas. Ante esto, los criminales pudieron haber decidido eliminarlos para evitar ser delatados. Para este tipo de personas que carecen de empatía, tomar la vida de menores no es un obstáculo si sienten que su supervivencia está en juego. Por último, una razón que considero especialmente relevante podría ser un cambio en las circunstancias dentro del grupo criminal. Es posible que inicialmente secuestraran a los niños con un propósito específico como trata de personas o extorsión, pero que la presión mediática sobre el caso los llevara a reconsiderar sus planes. Al sentirse acorralados, los captores pudieron optar por eliminar a las víctimas para evitar complicaciones. En situaciones donde los criminales perciben que sus rehenes representan un riesgo, es común que decidan eliminarlos para evitar ser rastreados. La cobertura mediática en este caso fue masiva. Imagina la paranoia que pudo generar en unos criminales vulgares enfrentarse a un aluvión de medios de comunicación y a la presión pública. Y por último y más importante, la hipótesis que declara que los niños fueron desaparecidos porque vieron algo que comprometía a las fuerzas armadas. Esta hipótesis me parece la menos probable. Déjame explicarte por qué. Porque presupone primero una intencionalidad anterior y requiere una planificación meticulosa, y me surgen varias preguntas. Si los militares hubieran querido desaparecer o matar a los niños de antemano, ya sea por gusto o porque presenciaron algo que los comprometía, resulta difícil entender por qué actuarían de manera tan descuidada. Ellos conocen las implicaciones de este tipo de casos y lo que podría suceder si se descubren sus acciones. ¿Por qué permitirían que los niños hicieran una llamada? ¿Por qué dejarían que fueran vistos en medio de la calle? ¿Por qué los abandonarían para luego regresar y asesinarlos de una forma tan cruel? Si realmente quisieran encubrir sus actos delictivos o tenían intención de desaparecerlos o eliminarlos desde un inicio, ¿por qué no desaparecieron a las víctimas de manera discreta y sin dejar pistas, como ocurrió en el caso de los hermanos Restrepo? Este tipo de acciones tan alevosas y llamativas no parecen propias de quienes buscan ocultar pruebas. Por el contrario, estas acciones parecen contradictorias
ya que solo habrían aumentado la tensión sobre sus posibles crímenes, cosa que está sucediendo actualmente, algo que no encaja con el proceder típico de las Fuerzas Armadas, a menos claro que estos 16 soldados hubieran actuado de manera completamente improvisada, tonta y negligente. Sin embargo, hasta el momento no se puede confirmar una participación directa de todos ellos en la muerte de los menores. Lo cierto es que tengo muchas dudas al respecto. Estas son las hipótesis que he podido formular y mis pensamientos sobre ellas. Quiero dejar algo claro, puedo equivocarme. Estas son solo conjeturas que he elaborado a partir de los hechos ocurridos en las últimas semanas. Este caso aún está bajo investigación y hay dos procesos en curso. El primero es por desaparición forzada, liderado por la unidad especializada en la investigación del uso ilegítimo de la fuerza de la Fiscalía, y el segundo está enfocado en el presunto delito de secuestro y asesinato de los menores. Por lo tanto, no duden en contradecirme o aportar sus puntos de vista diferentes. Hasta que todo se esclarezca, somos libres de especular, siempre desde el respeto y la búsqueda de la verdad, porque este caso merece justicia. Por último, quiero expresar mi opinión sobre las declaraciones del presidente y la postura del gobierno ecuatoriano, haciendo una crítica desde mi perspectiva personal. Primero, resulta inaceptable que el presidente proponga declarar a los niños como héroes nacionales. Es más, he sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales también. Este gesto, aunque pueda parecer bien intencionado, es un desacierto enorme. La familia de los niños no está buscando reconocimiento simbólico o mediático, sino justicia. ¿De qué sirve realizar estas acciones si los responsables de este crimen atroz aún no han sido identificados? Lo que se necesita es compromiso con la verdad y resultados concretos, no medidas populistas que desvíen la atención del problema real. Segundo, no se puede eximir de responsabilidad ni a las Fuerzas Armadas ni al gobierno, independientemente de si los militares estuvieron directamente involucrados en el asesinato de los niños. El proceso de detención está plagado de irregularidades. Es deber del gobierno garantizar que se cumple el debido proceso. Eso es lo que define una democracia sólida y un estado de derecho saludable. En este caso, como mínimo, estamos ante una grave negligencia y una omisión del debido proceso que, en última instancia, convierte al Estado y a las Fuerzas Armadas en responsables indirectos de la muerte de estos menores. Las Fuerzas Armadas y el gobierno deben asumir su parte de culpa y reflexionar sobre sus errores. Y antes de que alguien piense que esto es una defensa hacia un partido político o figura política, quiero dejar claro algo. Esto no es un problema exclusivo de este gobierno. Durante los años de Correa también fuimos testigos de graves violaciones como la persecución a periodistas y los casos de David Romo, el general Gabela, entre otros. Nadie aquí es tan santo o tan pecador como podría parecer. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle me gusta y comentar. ¿Qué piensas del caso de los desaparecidos de Malvinas? ¿Conocías este caso? Sígueme para más contenido interesante. Se despide Lefobos. Excelente noche.